creemos que un buen siguiente paso es abarcar el tema de los medios de comunicación por la parte que nos toca y al entramado que envuelve y condiciona los medios de comunicación burgueses, recalcando también la importancia de crear y hacer uso de proyectos alternativos de contrainformación donde podamos desarrollar una labor de contraste, de autoformación y de constitución en definitiva de nuestro propio cuerpo ideológico en todo su sentido. Estamos más que hartos de escuchar el término medios de comunicación asociado a conceptos como la veracidad, la transparencia, la objetividad y demás términos que en la práctica se quedan bastante en el aire y nos ponen ante un muestrario de opciones de una pluralidad totalmente ficticia con unos patrones restringidos, homogeneizados y condicionados por distintas formas de poder como son el político y el económico, y de otro lado se nos vende que los medios de comunicación son el ente que se ocupa de velar por el cumplimiento del derecho a la información del ciudadano. Como tantos otros derechos violados, ese derecho a la información está amparado por la Constitución, pero bueno, sabemos que la Constitución es un documento que al parecer tiene bastante menos validez que cualquier publicación en Facebook, porque se puede ir a la cárcel por colgar un enlace incómodo, pero no por mearse en ese tratado al que todo el mundo se aferra como sinónimo de libertad. La realidad es que la libertad no se puede encerrar en un folio a espera de su cumplimiento, sino reclamarla, ejercerla y arrancarla de las manos de quienes nos la arrebaten. Con cada derecho por separado pasa estrictamente lo mismo. Y no se sabe muy bien por qué, esperamos a que no sea concedido y confiamos en que los que son nombrados para desempeñar esa labor cumplan con su compromiso. Pero como con cualquier otro derecho, no será nuestro hasta que no dependa estrictamente de nosotros. Nosotros, por otro lado, no somos esos ciudadanos, no somos esa figura que opina cada 4 años, sino somos los que dan por culo antes, durante y después de cada legislatura. Pues no entendemos que el problema sea una cuestión nominal de quién está en el gobierno en ese momento, ¿no? Creemos que es un entresijo que va bastante más allá, que es una red sólida de privilegio y protección de unos pocos a costa de unos muchos. Y va a sonar todo típico, pero como todo lo que genera desigualdad, frustración y relaciones de dominación, consideramos que es un problema sistémico. Y sabemos que el sistema basado en el Estado, donde la gestión de la vida política está a merced de 4 mal llamados representantes del pueblo al servicio exclusivo del beneficio económico, coge esta definición, la convierte en plantilla y la copia y pega y aplica en el resto de parcelas y ámbitos de la gestión de la vida política y social que a día de hoy todavía dejamos en sus manos. Un ejemplo de todo esto pues sería el tema de los medios de comunicación. Vamos a entrar ahora un poco en el tema de la estructura empresarial propia de los medios de comunicación, donde los medios de comunicación, al constituirse como empresas informativas, se enfrentan a una dualidad contradictoria. Por un lado, en su rol de trabajo con un bien común, como es la información, deben de atenerse a una responsabilidad ética determinada, y por otro lado, su rol de empresa las convierte en una entidad con ánimo de lucro en busca de la obtención de un beneficio por su supervivencia y su introducción y posición en el mercado. Los medios de comunicación optan por una configuración empresarial en búsqueda de una independencia de posibles presiones o influencias sobre su contenido que pudieran derivar de una financiación externa. En esta misma línea, la figura de configuración empresarial y la competencia se plantea como una oportunidad de mejora y ampliación de la oferta, ya que la empresa iría en busca de ser la preferencia del consumidor y esto se vería reflejado en una calidad de contenido, en una variedad de la oferta y en una pluralidad de sectores cubiertos. Sin embargo, esto que se presenta como un factor positivo se vuelve un poco en contra, ya que en la práctica se dejan un poco al margen los intereses del espectador. Tenemos varios elementos vinculados directamente a los aspectos económicos de gestión de la empresa, que son los que en todo momento van a orientar el contenido del que se haga eco el medio. En primer lugar, los medios de comunicación como empresa tienen su propietario y quien paga manda en todos los aspectos, por lo tanto condiciona la línea del medio. Son los propietarios los que deciden los presupuestos destinados a las redacciones, el tiempo y el espacio que se les deja a cada noticia, publicación y a la publicidad, y se ocupan de marcar los objetivos y la identidad de la empresa, así como de decidir la directiva. Tienen sus profesionales especializados que deciden en última instancia la calidad de las noticias que salen de cada departamento, y estos se ocupan de la selección, de la contratación, de los despidos. Entonces, una vez que esta empresa comienza a desarrollar su actividad,
Partimos de un equipo humano configurado con una propia dinámica de trabajo y con sus propias normas deontológicas que están un poco a voluntad y regulación de la propia empresa. Por lo tanto, el condicionamiento del propietario va a estar latente desde el inicio. El problema de la propiedad no sería tan grave por sí solo si realmente existiera una pluralidad de oferta y mercado. Pero en la práctica el funcionamiento de este mercado no dista mucho de cualquier otro y no va más allá de la tendencia general de la economía capitalista, muy fomentada por la globalización, mismo funcionamiento que cualquier multinacional. Por lo tanto, pasamos a ese segundo factor clave que sería la concentración empresarial. Este sistema de funcionamiento supone que las empresas más pequeñas vayan siendo absorbidas y se vayan haciendo nuevas adquisiciones por parte de los grupos más fuertes. Y sí, mantienen cabecera y una serie de distintivos corporativos de las empresas que van absorbiendo, que dan una falsa apariencia de variedad, pero con el mismo director de orquesta, ya que en la actualidad casi todos los medios pertenecen a grandes grupos y grandes multinacionales que copan el mercado mediático al mismo nivel que se puede hablar de un monopolio del petróleo o del automóvil. Con todo esto se llama la atención de unos inversores que acuden como moscas porque la comunicación mueve dinero y se genera un aumento de las presiones competitivas y una búsqueda de la máxima rentabilidad al ser posible a corto plazo. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a generar contenido a mansalva para poder responder a un flujo constante de información. Esto, sumado a el avance y desarrollo tecnológico, la revolución electrónica y la evolución propia de la comunicación, hace de este mercado un negocio cada vez más férreo donde lo de menos es la verdad. Ahora lo importante es que la información sea suficientemente atractiva, entonces pasamos de buscar una calidad informativa para convertir la información en espectáculo, en algo que sea vendible, y se desvincula información de cultura como en cualquier parcela de la cultura. Pasa a ser negocio y pasa a ser de quien pueda pagarla, pagar por acceder a ella, por difundirla o por explotarla para sacar más pasta. Esos nuevos inversores, llamados por el negocio, ajenos totalmente ya al mundo de la comunicación, son los que van a estar capacitados para asumir el ritmo del desarrollo tecnológico, por lo tanto van a hacer inversiones en renovación y ampliación de equipos y recursos afrontables solo por los grandes grupos mediáticos. Por lo tanto van a facilitar también esa absorción de empresas informativas que en su inicio pudieran ser más independientes y van a favorecer a esos grupos ya consolidados, dificultando las nuevas incorporaciones. Cuando la audiencia se convierte en consumidor y el contenido en producto, pasamos a tratar al espectador como cliente sometido a un estudio de marketing donde nos olvidamos de ser ciudadanos responsables poseedores del derecho a la información y vamos a ver qué genera pasta y qué no, y qué tengo que darle a ese individuo para que consuma. Una vez entramos en la comunicación como negocio, dejamos a un lado los criterios éticos y pasamos a regirnos exclusivamente por criterios de marketing. Lo que impera ahora es satisfacer un mayor número de audiencias, con lo cual se va a caer la homogeneización de contenidos de lo que huíamos y se va a hacer necesaria una adecuación al nivel más bajo de la audiencia, lo que va a suponer una competencia a la baja en cuanto a calidad de oferta. Como empresa está quedando claro que lo que se busca es incrementar la demanda a toda costa y el contenido se va a ver reflejado en este sentido en cuanto a que se va a tirar del sensacionalismo y de otras prácticas que den interés a hechos que por sí solos no lo tendrían y se va a convertir en noticia, material que de otra forma no lo sería. Honestidad y responsabilidad respecto al uso de información van a quedar en un segundo plano y se va a hacer uso de prácticas como reservar información de interés público esperando el momento estratégico en términos de marketing y no de libertad de expresión, porque llegado a este punto libertad de prensa ampara el derecho a publicar sobre el derecho a la información. Como último condicionante tenemos la industria publicitaria, que va a suponer casi la totalidad de los ingresos de las empresas informativas. Al ser estos y no los espectadores los que permiten la supervivencia de un medio u otro, no hay que contentar tanto a la audiencia como a los anunciantes. De la industria publicitaria, por lo tanto, deriva un segundo negocio en el que los medios de comunicación privados como grandes empresas van a ofertar un producto, en este caso la audiencia, a un nuevo cliente, en este caso los anunciantes. Con todo esto, la publicidad hace una presión directa, recompensando con sus ingresos a los medios de mayor difusión en el mercado, por lo tanto, son los principales promotores de la homogeneización y condenan a esos medios que no vayan a satisfacer al sector mayoritario a la desaparición. Bueno, y con toda esta chapa, ¿a dónde queremos llegar?
queríamos llegar a que, sea cual sea la intención, un proyecto, sea de medios de comunicación o del carácter que sea, no va a ser independiente y siempre se va a ver condicionado por el que se ocupe de la financiación, por lo tanto nunca va a funcionar si no es autogestionado plenamente, que el derecho a la información es un derecho nuestro y tenemos que aplicarlo nosotros. No podemos esperar que dependan de ningún ente ni de ninguna institución que, como vemos, está más envuelta por el mamoneo que por la responsabilidad o la representación, y que para la constitución de una opinión propia necesitamos no estar informados por más de lo mismo, con lo cual necesitamos llevar a cabo una labor de contraste, y para eso no nos sirven los medios de comunicación convencionales. No nos sirve los medios de comunicación burgueses para estar informados de ningún tipo de actualidad, porque siempre que haya algo relevante se nos va a ocultar. Lo que prima es lo que venda, con lo cual lo que venda nunca va a ser importante, nunca va a tener relevancia alguna, más allá del entretenimiento. Y por último, tener en cuenta que a día de hoy no se nos cruje por el analfabetismo. Se nos convence de que tenemos esa cultura que nos hace libres, pero ellos mismos se encargan de hasta dónde llega la cultura a la que tenemos acceso. Y es una cultura censurada y orientada a su autoperpetuación. Somos conscientes de que en una población analfabetizada, donde existe una dificultad de acceso a la cultura, la independencia del individuo como tal y su formación y creación de cuerpos ideológicos se convierten en algo casi inalcanzable, y a cualquiera que se le pregunte sabe que un pueblo analfabeto es fácil de gobernar y dirigir hacia donde les plazca a los que ocupan el poder. Pero en la actualidad todo es bastante más difuso. Ahora los que nos enseñan a leer y escribir son ellos y nos disfrazan un acceso a la cultura ficticio en el que no nos enseñan a recibir y trabajar una información, sino a tragar información. Con lo cual sí, nos enseñan a leer y escribir, pero no a pensar. Desde el punto de vista anarquista, la independencia del individuo es esencial. Creemos que una persona debe de estar en constante formación y relación con el conocimiento para así construir una opinión propia basada en unos argumentos, valorando cada paso y teniendo en cuenta las cuestiones a favor y en contra de cada decisión. Esa capacidad de analizar y llegar a las conclusiones propias sobre cualquier hecho que nos rodea es la clave de una independencia real, de una conciencia, de una identidad y de una responsabilidad en el uso de la voz y el voto. Y en definitiva de un pensamiento crítico que cuestione y contraste y valore hasta llegar a la raíz de toda cuestión ordinaria o extraordinaria a la que nos enfrentemos para decidir de forma correcta, independiente y verdaderamente libre.